Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí acompañar este nuevo panel del Seminario del Derecho a la Ciudad que iniciamos ya hace 2 martes con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, auspiciado por la Alianza Global para las Defensorías Locales. Y hoy nos acompañan expertos y expertas principalmente con respecto a la cuestión climática, a la temática de ciudades verdes, algo que para nosotros venimos trabajando desde la Defensoría, lo venimos trabajando desde la red de defensorías, incluso, bueno, nos acompaña quien va a moderar este panel, que además también es el responsable de la red de ambiente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, que es Ismael Rins, que es el defensor del pueblo de Río Cuarto. Y en este sentido también nos es muy grato, obviamente, seguir fortaleciendo las alianzas que tenemos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con otras instituciones, como es el caso del Instituto y Ciudad, de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso nos acompaña Laura Rocha, quien es la especialista del tema que vamos a tratar hoy. Nos acompaña también la directora de la conducción ejecutiva de Derechos Urbanos Ambientales, que es Bárbara Rosen, de la Defensoría del Pueblo de Ciudad. Y bueno, y ahora también próximamente se va a sumar la colega de la Defensoría de la Ciudad de México. Así que, Ismael, te dejo la palabra para que vos puedas 4 ciclos del derecho a la ciudad que estamos haciendo van a estar compilados para que todos también puedan ser un reservorio y una caja de herramientas para todas las defensorías que es un derecho que cada vez cobra más importancia, porque como muchos sabemos, cuando hablamos de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, si bien hay grandes marcos normativos que regulan y grandes indicadores a nivel de los estados, es una agenda de aplicación local y por eso este encuentro tiene mucha influencia en esta temática. Así que, Ismael, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dolores. La verdad, un gran gusto compartir con las expertas en esta temática, que ya la conversación previa, de la instancia previa, entusiasma y pone de manifiesto la necesidad de discutir y debatir esta temática tan importante en el marco de las ciudades, ¿no? Las agendas de las ciudades muchas veces quedan relegadas por grandes agendas ambientales a nivel regional o a nivel mundial, y no se hace foco en las políticas públicas locales o en las acciones que los gobiernos locales deben llevar adelante para acompañar estos procesos de transformación. Hoy nos acompaña, como bien decía Dolores, expertas. El orden, yo lo voy a ir presentando y voy a leer unos pequeños trazos de su vida profesional. En el momento de la presentación va a iniciar este webinar del día de hoy Laura Rocha. Ella es periodista de larga trayectoria, especializada en temas ambientales. Trabajó durante 17 años en el diario La Nación, fortaleciendo la mirada ambiental de la publicación. En la actualidad es colaboradora de Infobae, la plataforma de noticias con mayor acceso entre usuarios argentinos, presidenta de la ONG Periodistas por el Planeta, directora del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Instituto Ciudad de Políticas para Buenos Aires, máster en Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella, La Nación, y maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella en curso. Laura, es un placer contar con tu disertación en este ámbito, y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí también. Un placer compartir este panel con gente tan especializada en estos temas. Y bueno, una de las cuestiones que yo quería decir primero, antes de empezar con mi presentación, tiene que ver con que, como decía recién Ismael, el ambiente tiene que ver con todo, digamos. El ambiente es y debería ser tomado de una mirada transversal
porque el ambiente está absolutamente en todos los temas, es transversal a los derechos humanos, es transversal a los géneros, es transversal también a todo lo que sea calidad de vida, y a la vez la crisis climática que enfrentamos como humanidad tiene que ser tomada como una urgencia, pero como una urgencia real y como una urgencia inmediata, porque muchas veces en los países como la Argentina o muchos países de América Latina, nosotros creemos que porque tenemos otros problemas, que por supuesto también son importantes, es menos urgente. Ahora, sin embargo, si hubiéramos que todos esos temas, incluido la pobreza, incluido las cuestiones económicas, están íntimamente relacionadas con el ambiente y la gestión de los recursos, especialmente los recursos naturales, podríamos realmente darle una mirada ambiental a los temas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con los modelos de consumo, y que lamentablemente no sucede. Pero bueno, volviendo a la agenda local, voy a hacer una presentación que es muy breve, porque prefiero la verdad que después podamos hacer algún intercambio. Bueno, ahí entiendo que se ve bien. Me convocaron para hablar sobre la importancia de los espacios verdes urbanos, en un trabajo que hice para el ICiudad. Una de las cuestiones que se presentaban, digamos, como tema para investigar, tenía que ver con, bueno, cuál es la importancia de los bosques urbanos. Y fíjense ustedes, cuando yo hablaba de cómo tiene que ser transversal la mirada de los espacios verdes en las ciudades, por ejemplo, como por ejemplo puede ser Buenos Aires o cualquier otra ciudad del mundo, por supuesto. Y fíjense, encontré, buscando y buscando, porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para empezar este reporte, este informe, que nosotros hacemos todos los años en el ICiudad? Pero ¿cómo puedo empezar usando alguna definición de algún organismo que no sea un organismo ambientalista, sino que sea un organismo digamos, que refiera a otra cuestión? Y miren, nada más y nada menos que el Banco Mundial en 2018 hablaba y decía que habilitar bosques urbanos y espacios verdes públicos en el entorno urbano, bajo cualquiera de sus formas, arbolado urbano, parques lineales, espacios verdes públicos, cinturones verdes, corredores biológicos, áreas protegidas y bosques urbanos, representa una inversión práctica, económica y efectiva para impactar de manera positiva en la calidad de vida de la población urbana. ¿Por qué? Bueno, aquí hay muchísimas razones, ¿no? Porque la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad ambiental que tengamos, especialmente en las megaciudades, como en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero también lo es en las ciudades que son más pequeñas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el beneficio, digamos, de los bosques urbanos en las megaciudades? Es que tienen una acción directa con los efectos que en las ciudades llenas de cemento produce la crisis climática denominada isla de calor. Entonces, es por eso que es fundamental, primero, para esta cuestión y para digamos, es no solo mitigación, sino también adaptación al cambio climático, pero además también tiene que ver hasta con nuestra salud mental. ¿Por qué? Un poco más adelante lo vamos a ver, pero bueno, por primera vez, por lo menos en este siglo, nos tocó atravesar una pandemia, y ahí vimos realmente la importancia de poder contar con estos corredores para poder vivir de una manera un poco más llevadera, un encierro que incluyó el cese casi total de las actividades en el planeta. Bueno, obviamente sigo, este es un ejemplo puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, hay unos terrenos sobre la costanera del río, un tema que además también es fundamental, porque no solamente son los espacios verdes, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad ribereña, y sin embargo nosotros, como se dice siempre, no voy a decir nada original, le damos la espalda al río, y durante los últimos más de 50 años estos espacios estuvieron vedados al público, en muchos casos porque estaban concesionados. Ahora vence la concesión y sin embargo, a pesar
de que esos terrenos iban a ser destinados a parques públicos, empezaron a hacerse presentaciones con un concurso público un poco cuestionado respecto de qué hacer en esos terrenos de la costanera. Ayer terminó la audiencia pública, la segunda, y la verdad es que la mayoría de las personas está en contra de que se hagan edificaciones y de que realmente se recupere la ribera del río. Vamos a hablar del árbol urbano, ¿no? El árbol urbano, acá podemos hablar del árbol que está en la costanera, podemos hablar del arbolado lineal, podemos hablar del árbol que conforma un bosque urbano, como por ejemplo los bosques de Palermo. Bueno, el uso de la mitigación, de la vegetación, perdón, como estrategia de mitigación a los efectos del cambio climático y de mejora de la calidad del aire es algo sobradamente comprobado. ¿Por qué? Porque bueno, acá vamos a tener como una mini clase de biología, ¿no? Las plantas toman del aire todos los contaminantes gaseosos, especialmente el dióxido de carbono, y varias de esas partículas son absorbidas, mientras que otras se adhieren a la superficie de hojas y troncos. Esto es claramente por qué se produce cuando, por ejemplo, hay deforestación, o se cortan los árboles, o se talan, o, por ejemplo, se podan de una manera errónea, que se libera ese dióxido de carbono acumulado en los troncos de los árboles, se libera y obviamente vuelve a la atmósfera en donde se acumula, y esa capa gigante que en algún momento como humanidad nos permitió la vida, el desarrollo de la vida, porque esa capa de gases de efecto invernadero esa capa de gases es la que produce la temperatura suficiente para que podamos vivir. Cuando empezó a engrosarse y engrosarse y engrosarse por efectos de la acción del hombre, especialmente desde la revolución industrial hasta acá, lo que hace es que cada vez deja que menos rayos del sol reboten en la superficie terrestre y salgan a la atmósfera. Entonces, por eso se crea lo que se denomina efecto invernadero. Esto significa que es como un invernadero, como si tenemos un invernadero en casa, en donde el calor empieza a acumularse ahí adentro. ¿Qué pasa? No todos los lugares ni todas las latitudes sufren este efecto del mismo modo, sino que hay mediciones promedio globales y algunas regiones lo sufren más que otras. Las que más lo sufren en general son los polos, el polo norte y el polo sur, que bueno, como ustedes saben, presentan derretimientos. Pero además, por esto, es fundamental que bosques, no solo como los de la Amazonia, no solo como el Gran Chaco, no solo como el Cerrado, que son biomas muy particulares, sino también los bosques urbanos, tengan una presencia, porque también son centrales a la hora de preservar la calidad del aire. Les hablaba antes de la pandemia. Bueno, espacios verdes y pandemia. ¿Cómo se puede relacionar? Bueno, acá en Buenos Aires nos dimos cuenta absolutamente cómo se puede relacionar, ¿no? Estuvimos casi 8 meses absolutamente encerrados. Bueno, la primera cosa es que hay menor riesgo de transmisión del COVID al aire libre, hay más espacio para el distanciamiento social, también hay beneficios para la salud física y mental, y bueno, y como les decía antes, repitiendo también obviamente la reducción de los niveles de contaminación atmosférica y de ruido. Pero bueno, esto es central, porque ustedes se acuerdan que cuando empezó la pandemia, cuando no sabíamos tanto, porque la verdad es que hoy tenemos muchísima más información, e incluso por suerte tenemos un alto nivel de vacunación en el país y está bastante controlado los índices tanto de contagios como de muertes, fue central a la hora de poder tener espacio público. De hecho, hubo que habilitar calles especialmente porque en Buenos Aires faltaban. Porque bueno, este es uno de los problemas, por ejemplo, que tienen las megaciudades, que no tienen suficiente cantidad de espacio público por metro cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay una vieja recomendación que supuestamente era de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba más o menos de 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Esa no está escrita en ninguna parte,
Pero bueno, hay otras, entonces las traje acá a esta presentación para contárselas. Por ejemplo, el gobierno británico, que tiene una agencia que se llama Natural England, recomienda que cualquier persona, donde quiera que viva, tiene que tener un espacio verde accesible de al menos 2 hectáreas de tamaño a no más de 300 metros de distancia de su casa. Esto es a unos 5 minutos a pie. Y el European Common Indicator de la Unión Europea sugiere que esa distancia se aproxima a una caminata de 15 minutos. O sea, este es un poquito más flexible, pero bueno, cuando vemos el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, no necesariamente esto ocurre para todos los habitantes, especialmente en el centro de la ciudad, en lo que son las comunas que componen los barrios, por ejemplo, como de Boedo, Almagro, en donde la verdad que el espacio verde escasea y mucho, y hay muy pocos espacios en donde la gente puede realmente acceder a un espacio verde. Respecto de la captura de dióxido de carbono, como les hablaba antes, un estudio que se hizo en Estados Unidos estima que la tasa neta anual de carbono absorbido y almacenado por los árboles es cercana a las 25 toneladas por hectárea de bosque urbano, pero obviamente que varía según la especie y el tamaño. O sea, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que tiene que ver es que tiene que ver con la planificación. O sea, esto es nada más y nada menos que planificación en las urbanizaciones, que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se hace una nueva urbanización que tenga espacios verdes. Esto no solamente es para ciudades o megaciudades como la ciudad de Buenos Aires. De hecho, en el interior pasa muchísimo que por ahí las ciudades se expanden, empiezan a ganar suelo rural, que lo transforman en suelo urbano, y luego esas urbanizaciones tampoco tienen espacios verdes programados. O sea, ni siquiera tampoco hay una obligación o una planificación del Estado para poder, por ejemplo, plantar árboles nativos o para poder generar bosques urbanos, para que esa gente también pueda tener una mejor calidad de vida, porque mejor calidad de vida no significa solamente alejarse de los centros urbanos, poder tener su propio espacio verde, su patiecito, su parrillita, sino que también tiene que ver con una cuestión de convivencia y con una cuestión de compartir, porque también tiene que ver con lo social y tiene que ver con esto de que podamos tener lo que se denomina espacio público y derecho a la ciudad, que precisamente es el título de esta jornada y de este ciclo de encuentros, ¿no? El derecho a la ciudad incluye estas cosas, porque es nada más y nada menos que un derecho para la población. Entonces es aquí el Estado el que tiene que planificar de manera sostenida todo este tipo de políticas para poder incentivarlas e implementarlas, y no importa si gobierna uno o gobierna el otro. Esto tiene que ser claramente una política de Estado definida, mantenida, y además, por supuesto, planificada, ¿no? Yo siempre digo que el corto, el mediano y el largo plazo empiezan a planificarse en el mismo momento. Los espacios verdes, los bosques urbanos y el arbolado urbano son temas que requieren de ese tipo de planificación, porque como ustedes saben, un árbol no se hace árbol de un día para el otro, sino que se necesita tiempo. Así que bueno, aquí termina mi presentación. Les dejo esto como más y mejores espacios verdes en la ciudad, o más edificios y cemento a tu alrededor, y bueno, y es un reiniciar que propone la ONG Greenpeace. Esto es en México, no es aquí en Argentina, pero me pareció muy significativo poder comparar este problema que tiene muchos países y muchas ciudades de América Latina y que además son esencialmente de gestión local. Así que bueno, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que muy interesante la exposición planteada desde un aspecto tan vital como es el espacio público, el espacio verde en la ciudad, ¿no? Quiero aprovechar 2 segunditos a saludar a Pablo García Nieto, defensor del pueblo de la provincia de San Juan, que nos acompaña en el público. Vamos a pasar, ya estamos recibiendo algunas preguntas vinculadas a la exposición de Laura. Vamos a hacer una ronda final. Ahora vamos a darle el espacio a la autora de hoy, Bárbara Rosen. Ella es arquitecta, especialista en proyectos urbanos,
ambos títulos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Políticas Públicas y Protección de Derechos con el título de la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Buenos Aires. Actualmente, y desde hace 7 años, es directora de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupó distintos cargos en la función pública ligados a la construcción de la ciudad y a la política urbana. Entre ellos, fue consejera del Consejo del Plan Urbano Ambiental y coautora de la Ley 2930, Plan Urbano Ambiental, directora general de la Comisión de Planeamiento Urbano en la legislatura porteña y miembro de la Dirección de Proyectos Especiales en ANSES. Participó de numerosos seminarios, trabajos de investigación y publicaciones sobre temáticas urbanas. También es integrante y cofundadora del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas y socia del estudio Cajide Martínez Rosen. Bueno, Bárbara, el espacio es tuyo, te escuchamos muy, muy atentamente. Bueno, Sí, estaba muteada. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla también. Compartir pantalla. ¿Se ve? A ver. ¿Qué es lo que se ve? No te preocupes, Bárbara, que si no se ve en este momento, ya lo vamos a solucionar con la asistencia de algunos de los chicos seguramente. Pero contame qué es lo que se ve. Ah, ahora sí está compartiéndose la pantalla. Bien, se ve perfecto, como la carátula. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a, la verdad que hablar después de Laura, comparto todo lo que ha dicho. Claramente, como bien dijo, la cuestión ambiental es transversal a todos los territorios, a todas las dimensiones. Como bien explicó, la pandemia lo pone muy en evidencia, lo que ocurre en China afecta a Buenos Aires. Y en ese sentido, tenemos que entender que las ciudades tienen una gran responsabilidad respecto a la sustentabilidad, son los sistemas urbanos que mayor impacto provocan en los sistemas de la Tierra, y realmente tenemos que pensar en construir la ciudad con la dimensión ambiental transversal a todo, porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, es que las políticas públicas que se están llevando adelante no necesariamente acompañan la dimensión ambiental. Una cosa es el discurso, otra cosa es después lo que ocurre. Voy a pasar a dar un ejemplo. Esta es la Ciudad de Buenos Aires, para que se pueda tener dimensión, que Buenos Aires es una ciudad ribereña, pero que, como bien decía Laura, no tiene relación con el río. Si uno mira las fotos de Buenos Aires, las que vas a encontrar en internet, en general, son la postal del Obelisco, el área central, la calle Lavalle, y no vas a tener una dimensión de cómo es la ciudad de Buenos Aires en relación con su río. La verdad que lo que nos preocupa es que todo esto que está ocurriendo tiene que ver con cómo se construye la ciudad, cómo se consume, cómo se produce, y lo que termina ocurriendo es que empezás a generar un deterioro ambiental que está muy directamente relacionado a la pobreza. Nosotros decimos que no hay justicia social sin justicia ambiental, sin justicia urbana y sin justicia ambiental. Necesitamos realmente tener una mirada integral del territorio, porque lo que estamos viendo es que en la ciudad de Buenos Aires las decisiones que se están tomando en relación a lo que es los usos del suelo y las densidades construidas y la ocupación de la ribera del río, vuelvo a la foto para atrás, acá en este plano de la Ciudad de Buenos Aires marco donde está Costa Salguero, porque voy a desarrollar un poquito un caso que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires y que es muy emblemático en este momento. Y como bien decía, las decisiones que se están tomando en relación a las densidades construidas no respetan la calidad, la necesidad de construir ciudades más amables y saludables. La foto de la izquierda es una foto desde la Reserva Ecológica de la ciudad, donde uno puede ver Puerto Madero, y la de la derecha es una foto de una publicidad, porque este tema de los espacios públicos, de cómo se está construyendo la ciudad, está en la agenda
pública de todos los municipios, es una publicidad del municipio de San Isidro, que está en el distrito norte de la ciudad, donde si bien son del mismo color político, han entendido que tenés que tener una mirada ambiental en la construcción para tener una mejor calidad de vida. Lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires es que tenemos muchísima legislación, la Constitución de la ciudad es nuestro pacto social más grande, que es una constitución ecologista que claramente habla de que el ambiente es patrimonio común, que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Tenemos una constitución muy buena y también un plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental es la ley marco de esta ciudad, que te fija valores y lineamientos sobre cómo tiene que crecer la ciudad, y te habla de una ciudad integrada desde lo geográfico, policéntrica, plural desde lo social, saludable desde lo ambiental y diversa desde sus actividades y formas residenciales. La verdad que nosotros tenemos normativa escrita. Lo que está ocurriendo en Buenos Aires es que no se están cumpliendo las leyes vigentes. Tenemos una vulneración de derechos porque los proyectos que se están promoviendo desde el gobierno de la ciudad justamente son los que promueven los negocios inmobiliarios en las tierras públicas en vez de proponer proyectos públicos, ¿no? Nosotros lo que planteamos como Defensoría es que en las tierras públicas tienen que ser pensadas para proyectos públicos y que los negocios privados se hagan en las tierras privadas. Voy a contar el caso de Costa Salguero, como contaba, esta es la costa del río. Costa Salguero es el sector 5 de lo que es el distrito U14 de Costanera Norte, que es el borde que ha tenido una normativa en el 2018, y que cuando se aprobó esta ley, se dispuso que la totalidad de este predio de Costa Salguero fueran espacios verdes de uso público. El año pasado, en el medio de la pandemia, el gobierno de la ciudad promueve una ley que lo que propone es, en el 35% de Punta Carrasco, concesionar estas tierras públicas, continuar la concesión, porque estas tierras hoy están concesionadas, y lo que está ocurriendo es que luego de 30 años de concesiones se vencen, y esta es la oportunidad que tenemos histórica de restablecer la relación de la ciudad con el río, aunque sea en este espacio, de incrementar las áreas verdes, de tener una mirada un poco más amable, y sobre todo después de haber transitado la pandemia, que claramente sabemos que lo que Buenos Aires necesita es mejorar su calidad de vida. Y lo más grave es que en Costa Salguero, en estas tierras públicas ribereñas, nuestro mejor paisaje natural, lo que se propone es una barrera de edificios, que acá se puede ver como en la axonométrica, que alcanzan 9 pisos de altura y que arman una barrera física y social de lujo, de ostentación, de consumo, de privilegio. Lo que en la audiencia pública, cuando se pone este proyecto en tratamiento, el reclamo de los vecinos es que no se cambien derechos por privilegios. Esto es tierra pública, es la costa del río, y el reclamo que se está haciendo desde la ciudadanía con algunos hechos históricos, como que cuando se presenta este proyecto, se produce la audiencia pública más masiva en la historia de la ciudad de Buenos Aires, con más de 7.000 inscriptos pidiendo que no se haga un urbanismo a la carta, que realmente se respete la tierra pública, y que lo que estamos pidiendo es recomponer un poco nuestro paisaje natural. Esta situación preocupa porque claramente el proyecto, lo que ocurre es que no cumple con la norma vigente. Como decía, nosotros tenemos una constitución muy clara, tenemos un plan urbano muy claro. Es cierto que tenemos que pensar la cuestión ambiental desde la planificación, pero además de pensarla, después hay que respetarla. Y eso es un poco lo que nos preocupa como Defensoría del Pueblo, ¿no? Que si la Constitución dice que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación, ¿cómo puede ser que la legislatura porteña esté promoviendo un proyecto que vulnera normas de rango superior? Lo mismo ocurre con el Plan Urbano Ambiental, que también dice que se tiene que destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten de las riberas. Este caso es emblemático, se ha puesto en agenda por el clamor popular, por el reclamo de los vecinos. La Defensoría del Pueblo ha acompañado en la audiencia pública, hemos expuesto en la audiencia pública respecto a nuestra preocupación de que estos proyectos vulneran derechos urbanos, derechos ambientales, que no tienen una mirada integral sobre el territorio, que cuando uno piensa proyectos de escala urbana tiene que tener una mirada integral, no puede pensar desde el fragmento, sino de toda la relación del río, desde de la Ciudad de Buenos Aires con su área metropolitana, de cuál es el rol del Río de la Plata en relación a la ciudad,
Y la verdad que también nos preocupa en esto que decimos que no asume el compromiso de sustentabilidad con las generaciones futuras. Cuando uno piensa en términos urbanos, tiene que pensar en las generaciones futuras, los funcionarios pasan, pero la ciudad queda, cómo construimos la ciudad después condiciona cómo vivimos como sociedad, y la verdad que las ciudades se enferman justamente por cómo se construyen, por cómo se vive, por cómo se consume, y tenemos que lograr que la forma de construir la ciudad produzca un cambio. Esto es urgente, no tenemos tiempo para seguir debatiendo, y que el debate técnico quede por un lado y que las decisiones políticas se tomen por otro. Con lo cual, algunas reflexiones que planteo, que dejo abiertas, es que lo que está en debate es cómo y para quién se construye la ciudad. Nosotros claramente creemos que el rol del Estado tiene que ser el de equilibrar las desigualdades, ponerse al lado de los sectores más vulnerables, defender lo público. Lo público en este momento es la oportunidad que tenemos para poder mejorar un poco la calidad de vida. Todas las grandes ciudades, las ciudades en las que incluso se miran a veces desde el gobierno de la ciudad, las ciudades europeas, están incrementando espacios verdes, como hizo en París la alcaldesa de París, que ha comprado tierra para incrementar espacios verdes, y nosotros en un momento que tenemos la oportunidad real de incorporar 32 hectáreas, estamos pensando en venderlas y ponerlas en el mercado privado inmobiliario para beneficio de pocos. Por eso nosotros entendemos que, bueno, que preservar la tierra pública tiene que ser política urbana, más allá de la gestión de gobierno, que por eso cuando uno fija determinados lineamientos, sea la Constitución, sea el Plan Urbano Ambiental, deben cumplirse, justamente para eso están, tienen que trascender cualquier gestión, tienen que formar parte de los valores y los lineamientos en cómo tenemos que construir la ciudad, entender que los espacios públicos no son gasto. Cuando dicen no hay recursos para sostener un parque, por eso se vende, porque la ciudad lo que está haciendo de alguna manera es convirtiendo en oro. Yo pienso, me hizo acordar al cuento del rey Midas, que todo lo quería convertir en oro, hasta que se dio cuenta que si convertía en oro el agua, los alimentos, se iba a morir. No podemos convertir en oro las tierras públicas, los espacios verdes, los espacios públicos, los necesitamos para nuestra salud y para la calidad ambiental. Por eso decimos que no son gastos, son inversión, y que para esto lo que necesitamos urgente es hacer un cambio cultural, que es ecologizar las ciudades, ¿no? Es recomponer los paisajes naturales, tratar de, lo que es en las ciudades que tenemos ríos, justamente, recomponer la ciudad tiene que ver, recomponer la ciudad con su río. En el caso de Buenos Aires es el Río de la Plata, y también entender la importancia y el rol que cumplen los espacios públicos. En una ciudad donde siempre va a haber desigualdades, los espacios públicos son la oportunidad para la justicia urbana, porque benefician a todas las clases sociales, a todas las generaciones. Cada uno lo utiliza a su manera, pero para todos son motivo de orgullo, de calidad de vida, de salud ambiental, de encuentro. Es donde se construye la identidad colectiva. Es entender que la ciudad depende mucho de la calidad de vida. Una ciudad depende de su calidad de vida como son sus espacios públicos, ¿no? Que tiene que ver también con la calidad ambiental. Por eso entendemos que las políticas públicas tienen que tener, desde hoy para siempre, perspectiva ambiental y sensibilidad social. En eso estamos trabajando, en eso nos comprometemos como Defensoría de seguir acompañando. Y algunas cosas que estamos haciendo es también promoviendo la cuestión de derechos con una publicación que sacamos hace poco respecto a cómo se vivió la situación del ambiente y la pandemia. Estamos por sacar otro número respecto al tema del cambio climático, y acompañar a todos los grupos vecinales que están reclamando por una mejor calidad de vida en la ciudad. Nosotros protegemos derechos, promovemos la defensa de un ambiente sano, y también acompañamos todos estos reclamos. Así que bueno, estuvimos en lo que fue la iniciativa por Costa Salguero, el reclamo que hicieron los vecinos por una cuestión de que también se están demoliendo edificios de valor patrimonial. Las ciudades, el patrimonio urbano tiene que ver con su identidad. Si nosotros todo demolemos para construir más metros cuadrados, también vamos perdiendo calidad de vida, porque tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros tenemos que pensar la ciudad de manera integral. Ese es el desafío, eso es tener derecho a la ciudad, no es tener derecho a los beneficios, a todos los beneficios que se tienen en vivir en una ciudad, a la salud, a la educación, al intercambio, a los espacios públicos.
con lo cual el rol de la Defensoría justamente es, bueno, es acompañar en lo que son las propuestas de planificación y en el cumplimiento y velar por los derechos urbanos ambientales. Creemos que en este caso Buenos Aires tiene una legislación muy valiosa y que es rol de las defensorías protegerlo, defenderlo, y para cerrar, contar que de esta iniciativa, esto también se ha hecho eco en otras ciudades de la Argentina, y hace pocos meses, en la ciudad de Neuquén, el defensor del pueblo de Neuquén presentó un amparo por un caso similar de venta de tierra pública para negocios privados, y que la justicia le dio lugar al amparo y ha citado el trabajo que se hizo en Buenos Aires. Así que bueno, cierro ahora y quedo a disposición para las preguntas que quieran. Muchas gracias. Bárbara, muchísimas gracias. Tema súper importante que planteas, la lucha por el espacio público, ¿no? Desde las organizaciones de sociedad civil, y cómo hay que avanzar sobre la no privatización de ese espacio. Se ha conectado ya la compañera de México. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, porque creo que lo que nos ha dejado tanto Bárbara como Laura es sumamente importante, y nos traen una pregunta sobre una mirada de un tema muy actual que se plantea en el contexto de las ciudades, que tiene que ver con estas granjas de minería de bitcoins, ¿no? Que empiezan a tomar terrenos en las ciudades y a buscar espacios baratos con alto consumo de energía. Ustedes lo plantean al tema, si han visto algo, si cómo desde la construcción de las ciudades estas cuestiones se están tratando, y también temas vinculados a esto que nos traían ambas, ¿no? La garantía de los derechos, cómo garantizamos los derechos que ya están escritos. Bueno, un poco esas dos preguntas para esta ronda previa, antes de escuchar a Cecilia. No sé cuál de las dos quisiera tomar la palabra. Bárbara, no sé, vos por ahí sabés más. No en particular, la verdad que creo que en todos los aspectos al mercado, creo que ese es el desafío desde el Estado. El Estado es el que tiene que definir la política en todo sentido, y no estar atrás de lo que va proponiendo el negocio inmobiliario, el negocio, de todo tipo de negocios, sea desde el consumo energético, en la ciudad el recurso más valioso es el suelo, por eso a nosotros nos preocupa tanto cómo se está haciendo un despojo del suelo, pero es del suelo, de los recursos, de las infraestructuras. La verdad que es preocupante cómo estamos atrás de todo el tiempo del negocio privado. El Estado no está con un rol protagónico. En la Ciudad de Buenos Aires están pasando muchas situaciones en este sentido. También hay una figura nueva que se llama convenios urbanísticos, que justamente lo que proponen de vuelta es una vulneración de derechos, son excepciones al código. La Ciudad de Buenos Aires tiene un código urbanístico que es el que te fija las normas de usos y normas de tejido y de densidades, ¿no? Las densidades y los usos. Y el gobierno de la ciudad es el que permanentemente estimula y promueve saltearse las reglas, como que todos tenemos determinadas reglas que cumplir, pero si vos tenés ciertos recursos, podés comprar capacidad constructiva, podés comprar excepción. Eso en este momento para nosotros es de suma gravedad, porque no lo estamos pudiendo detener, ¿no? Buenos Aires ha vendido en los últimos 10 años 400 hectáreas de tierra pública, y más allá del desprendimiento de la tierra pública, que creemos que es grave, que es la oportunidad para justamente poder mejorar un poco la calidad de las ciudades, sobre el tejido construido se siguen haciendo negocios. Sobre el tejido construido se han creado distritos para exceptuar de impuestos a determinadas empresas. Siempre es lo privado el que está, de alguna manera, fijando qué es lo que se hace en la ciudad, y no es el Estado el que está fijando la política. Muchas gracias, Bárbara. Laura, te escuchamos. Sí, yo para agregar, la verdad es que, bueno, Bárbara es arquitecta, ella entiende más de estas cuestiones
de instalación de este tipo de nuevas inversiones o de proliferación de estas nuevas inversiones, yo puedo decir también algo muy general que tiene que ver con esto, ¿no? Que no solamente se relaciona con las ciudades, sino con el mundo. Digamos, seguir estas tendencias es lo que a la humanidad la trajo hasta aquí, ¿no? O sea, seguir, las criptomonedas, digamos, son ahora una nueva tendencia del mercado que permiten diferentes cuestiones financieras. En Glasgow se está discutiendo ahora cuáles son los mecanismos no financieros para intercambiar emisiones. Digamos, lo claro acá es que nosotros somos los que tenemos que empezar a exigir nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho a un ambiente sano, nuestro derecho a tener una calidad de aire limpio, y bueno, todo lo demás son intereses del mercado de unos pocos, porque además es una minoría, o sea, no es que es la mayoría de la población, y la verdad es que se ve muy alejado de nuestra realidad. Entonces a mí me parece que todo esto es funcional a al propio discurso del poder real, ¿no? Del establishment, que lo que termina haciendo es alejando a la gente de este discurso, diciendo, bueno, no, esto es político, o aquello o esto se resuelve por la diplomacia internacional, porque bueno, hay que respetar el Acuerdo de París. Está muy bien el Acuerdo de París y por supuesto que estamos todos de acuerdo. Ahora, no es el Acuerdo de París. Digo, Bárbara citó los artículos, no solo de la Constitución de la ciudad, tenemos para derecho a un ambiente sano, tenemos un plan urbano ambiental, tenemos una cosa que es mucho más cercana al Acuerdo de París y que nos afecta diariamente, y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos a la mano muchas herramientas para poder pedir y para poder acceder a este derecho. De hecho, una de las herramientas que está representada en un organismo es precisamente la Defensoría, en donde se puede acceder a estos reclamos, a estas cuestiones, y bueno, y por supuesto, nuestro derecho al voto, ¿no? O sea, cuando nosotros elegimos también esas cosas. Por eso también es tan importante cuando elegimos, por ejemplo, legisladores. Muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, si uno le pregunta a cualquier persona quiénes son 3 nombres de legisladores porteños, no sabe, no tiene idea. Entonces, esa cuestión también es un derecho y una obligación como ciudadanos para poder exigir, porque a la hora de poder exigir tenemos que tener conocimiento. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, ya se ha conectado y está con nosotros Cecilia Santiago Loredo, a quien presentamos y agradecemos, le vamos a dar la palabra. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, cuenta con estudios de posgrado en estudios organizacionales, se ha especializado en diversos temas como la relación hombre-naturaleza, derechos humanos, negociación y resolución pacífica de conflictos. Hace más de 2 décadas, conocer y explorar la garantía, promoción y protección de los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuenta con diversos artículos en la materia. Forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde ha desempeñado funciones como visitadora en la tercera Visitaduría General, que se encarga de investigar los casos asociados a los DESCA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y actualmente atiende la subdirección de la Agencia Ciudadana en la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas de Derechos Humanos. Cecilia, es un gusto contar con tu presencia. Te escuchamos atentamente. Hola, buenos días a todas, a todos. Una disculpa, la verdad es que acabamos de aclarar que México cambió el horario el fin de semana y no lo teníamos considerado. Es una pena no haber escuchado completa la Laura, también me ha encantado. Pero bueno, un saludo a la institución, un saludo a la presidenta, a todas. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está aquí? Ok.
Vámonos con la edición. Bueno, y de lo poco que escuché, Bárbara, de esta intervención también, de esta pregunta, yo creo que vamos a coincidir en los temas de México y de Argentina y de otros lugares de Latinoamérica. Entonces, bueno, ciudades verdes, el ambiente de espacios urbanos, así se llama. Y yo empiezo diciendo, debemos renunciar a vivir en un medio ambiente sano por vivir en la ciudad. Y bueno, esta es una pregunta que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, pero yo creo que sí renunciamos. Cuando hicimos esta renuncia, cuando convertimos las ciudades en ciudades para coches, en ese momento renunciamos a vivir en una ciudad verde. Y no solamente eso, sino que también hicimos del aire una cochinada y del ruido y de todos los demás. Mientras las urbanizaciones sigan centradas en la idea de que movernos significa movernos en autos, pues creo que sí estaremos condenados a. Y luego me puse a pensar que quería decirles que el verde, y estarán de acuerdo conmigo quizá, que el verde no es un adjetivo y que no debería ser considerado solamente eso. Entonces aquí, por ejemplo, en este ciclo hay las diferentes formas en las que se ha atendido el tema de hacer una ciudad sostenible, que así no se llamaba antes, pero ser una ciudad agradable para la vida, ¿no? Entonces decían, bueno, hay que tener áreas verdes desde una visión higienista para purificar el aire. Hay que tener áreas verdes con una visión paisajística para que se vean bonitas. Hay que tener áreas verdes para llenar ese espacio residual, ese que queda ahí como abandonado. Hay que tener áreas verdes como equipamiento urbano. Hay que tener áreas verdes para proteger procesos más amplios y para cumplir con derechos humanos. Y estas dos partes del ciclo, porque todas siguen operando en el mismo, están clarísimas en las normas de este país, en la constitución de este país y evidentemente en las normas de la Ciudad de México también se ven reflejadas todas estas visiones respecto de la conservación o de la creación de espacios verdes urbanos. Sin embargo, las dos últimas, esta que está aquí en color verde limón y la naranja, son las que más resistencia tienen y todavía nuestros administradores urbanos no han logrado como entender de qué se trata. Cuando hablamos de protección más amplia, pues estamos hablando evidentemente de un tema de, sí, de servicios ambientales, pero bueno, estos otros temas que vamos a ver más adelante, que también con la pandemia se ponen en la palestra y que me parecen una oportunidad sensacional para verdaderamente darle un vuelco a la idea higienista, paisajística, de espacio residual y de equipamiento urbano de las áreas verdes urbanas. Bueno, evidentemente hay un tema en la Ciudad de México de desigualdad y de segregación socioespacial que se puede definir a través de la disponibilidad de áreas verdes. Estos espacios están así, ¿no? Este es como un violentómetro de la discriminación y de la segregación socioespacial, que me encanta porque pues va desde la generalización, el estereotipo, la ridiculización, el estigma, el sexismo, etcétera, etcétera, hasta la violencia y les digo, voy a mostrar los mapitas para que vean dónde esto está más excluido del área verde. Luego me encontré estas tres cosas, ¿no? O sea, es como 20 años de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en donde no hablan de espacios verdes, pero hablan de espacios públicos. Y dice garantizar el disfrute democrático, equitativo y sostenible de la ciudad. Estas como propuestas internacionales que empiezan a sonar a poner el foco en las ciudades. Y bueno, no es que quiera decir que ya antes en las cumbres de hábitat no hubiera habido una reflexión, pero no es hasta la más reciente, hasta la de Quito, o sea, en la primera cumbre de Hábitat, en la Hábitat 1, la discusión era sobre el campo y la ciudad como una misma cosa, o sea, era un tema muchísimo más amplio respecto del hábitat. En la última, bueno, en la segunda de plano se nulifica por completo el concepto rural y en la tercera nos centramos en posicionar el derecho a la ciudad
Y por ahí hablamos de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y verdes, ¿no? Aparece el adjetivo. Y bueno, muchos de los objetivos de la Agenda 2030 también están de alguna manera conectados o cruzados transversalmente por esta idea de los espacios públicos, pero también de las áreas verdes. ¿Qué ha dado como resultado este impulso internacional que tiene que ver con agendas y que tiene que ver con recursos que se van a ir proporcionando y hojas de ruta a los países? Bueno, pues ha dado un incremento en el número de áreas verdes en el mundo. En los últimos 15 años, la disponibilidad de áreas verdes urbanas aumentó del 4.1 al 7.1. Bueno, aumentó en 4.1 la disponibilidad y la accesibilidad en 7.1. El estándar de la Organización Mundial de la Salud dice que el mínimo es de 9 metros cuadrados por habitante, pero el ideal es de 50. Entonces, bueno, según este estándar de referencia, Roma, por ejemplo, ofrece 39 metros cuadrados per cápita para sus habitantes, Madrid 21 metros cuadrados, la Ciudad de México 6 metros cuadrados por habitante y la Ciudad de Bogotá 5. Obviamente, con este número estamos hablando de que tenemos una disponibilidad de espacios verdes por habitante, pues ni siquiera en el mínimo que considera la Organización Mundial de la Salud, pero eso no quiere decir que en los últimos 15 años no haya crecido. Bueno, aquí está esta foto. La imagen que tenemos del lado izquierdo es la imagen de la ciudad de Roma. Así se ve la ciudad de Roma vista desde arriba. Tiene 39 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La que tienen ustedes a su izquierda es la Ciudad de México, o a mi izquierda, porque no sé cómo ven ustedes, pero la Ciudad de México, que tiene 6 metros cuadrados por habitante, es así, es un horror para quien vive aquí. Si alguna vez ustedes han venido y han de repente surcado el territorio aéreo para bajar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay una impresión de, ¿y aquí dónde voy a quedarme? Porque son casas. Bueno, las zonas urbanamente más densas de la ciudad, ¿podrían decirme si ven el cursor? Si ven ahí el cursor, ¿no? Ah, ok. Esta zona, la zona oriente de la ciudad, es la zona más segregada socioespacialmente, más discriminada. Es donde no hay áreas verdes. Las zonas que tienen mejor plusvalía, que tienen mejores servicios, etcétera, etcétera, están de este lado del sur, en donde hay una mayor disponibilidad de áreas verdes. Bueno, así está la Ciudad de México. Luego, creo que en este momento estamos otra vez, y además al respecto de Glasgow, con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué son las ciudades verdes? Pues las ciudades verdes son un continuo de habitajes entre lo urbano y lo rural que no necesariamente debe estar desvinculado lo uno de lo otro. Es un continuo, porque si no, no hay manera de proteger lo verde y no hay espacio suficiente para generar espacios verdes verdaderamente útiles dentro de la ciudad para lo que queríamos hacer, que es, por ejemplo, en este momento la urgencia, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Pero tampoco para tratar de tener un asunto real de sostenibilidad en términos ambientales o para completar la necesidad de contar con servicios ambientales, porque las áreas verdes urbanas, ahorita las vamos a ver, tienen complicaciones para generar, por ejemplo, captura de agua o regeneración de suelos. En realidad tienen problemas de compactación y de filtración. Bueno, queremos ciudades resilientes y queremos también, yo creo que esa es la apuesta fundamental hacia la idea de la reverdificación de las ciudades, también contar con entornos saludables y dietas sanas. Yo creo que esta es como la apuesta. Luego, ¿cómo podríamos entonces llegar ahí a partir de una ciudad verde? Pues yo considero que, que no es el derecho a un medio ambiente sano, sino el derecho a la ciudad, el pretexto. ¿Por qué? Pues porque la política para la gestión urbana con enfoque de derechos humanos
tendría que considerar como derecho llave el derecho a la ciudad, con todos estos elementos, ¿no? La función social de la ciudad, con una visión de justicia social urbana, con una aspiración a que haya una gestión democrática. Eso implica la participación de las personas, eso implica escuchar a la gente, eso daría pie a tener, pues si hay justicia, hay acceso a la justicia, gobernanza, porque hay participación de todos, a todos nos escuchamos, sostenibilidad, porque esa es la idea es que podamos ser una ciudad sostenible, resiliente, o que las ciudades puedan ser eso, aspirar a eso, que tiene diversidad cultural, que tiene una gestión integrada de riesgos, por ejemplo. Pero también están los derechos vinculados, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a tener servicios adecuados, el uso y disfrute del espacio público, el derecho al espacio público, el derecho a nivel de vida adecuado y el medio ambiente sano. Y todas estas características, principios y derechos, todas están normadas y en el caso de la Ciudad de México se ven prácticamente en todos sus instrumentos. Yo creo que el derecho a un medio ambiente sano en México es uno de los más regulados y tiene normas, bueno, les digo, desde la Constitución Federal hasta las normas técnicas, por ejemplo, de uso de suelo, de poda, de uso de sustancias, de regulación de tóxicos, etcétera. Hay como muchas normas y muchas tienen estas visiones. No es que sean tan recientes, pero de alguna manera se han ido armonizando. Bueno, con derecho a la ciudad, yo me refiero a la posibilidad de que todas las personas puedan habitar y transitar en espacios urbanos seguros, inclusivos y justos. También hablo de la garantía de que en una ciudad se pueda vivir de manera digna, de que la distribución equitativa de servicios responda a las necesidades humanas como la salud, la educación, el acceso a la información o a la participación en la toma de decisiones, el acceso a una vivienda, equipamientos y servicios, así como una infraestructura que garantice la movilidad segura y eficiente, planificación y toma de decisiones colectivas que permitan un futuro saludable, próspero y que no comprometan ni el presente ni el futuro de las generaciones. Cuando yo hablo del derecho a la ciudad, estoy hablando de todas estas cosas. Y bueno, aquí están unos datitos de la Ciudad de México. Tenemos un poco más de 9 millones de habitantes, pero con la zona conurbada, que tiene más de 12, pues ya tenemos alrededor de 24 millones de habitantes. Esta es la densidad poblacional de la ciudad, más o menos de 5.967 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos demarcaciones territoriales que tienen más personas y otras que tienen menos. Y, por ejemplo, tenemos un área urbana que es el 1% del territorio nacional. La Ciudad de México tiene el 1% del territorio nacional. El 41% está urbanizado y el resto supuestamente es suelo de conservación. Pero este suelo de conservación se estima que en el 2030, o sea, en menos de 10 años, prácticamente lo habremos perdido al 30%, y yo creo que eso es un escenario muy alentador. Bueno, en la Ciudad de México tenemos alrededor del 35% de las áreas verdes urbanas y cuentan estas con algún tipo de manejo, pero por ejemplo el dinero a nivel de alcaldía, al nivel más chiquito, a nivel de la municipalidad, así se entendería, es prácticamente insuficiente para entenderlas todas. Y entonces, por ejemplo, en la ciudad tenemos un problema de que el 80% de las especies arbóreas, alrededor de 3,5 millones de árboles, tienen una plaga que se conoce como muérdago. Y esa los está desgajando, los está tirando, y no hay manera de que puedan, o sea, sanear el 80% del arbolado. Suena a una cosa de locura. Bueno, esta es lo que yo les decía de la segregación y de la inequidad o de la exclusión en términos de disponibilidad de áreas verdes. Y por ejemplo, pues aquí donde está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la zona fronteriza entre la alcaldía de Álvaro Obregón, que es la primera que está aquí, y la cuarta alcaldía, que es Coyoacán, son las dos alcaldías con mayor densidad de áreas verdes por habitante. Mientras que si nos vamos a Iztacalco y Iztapalapa, que son dos delegaciones aquí, más o menos, del oriente de la Ciudad de México, vamos a encontrar que una dispone de 3 metros cuadrados por habitante y la otra de menos de 3 metros cuadrados por habitante.
Y así estamos. O sea, la verdad es que es clarísimo dónde cuesta más la vivienda, dónde no se puede vivir, dónde no se puede salir a la calle. Dónde no. Y luego, ustedes decían, bueno, a ver, ¿cuáles tendrían o podrían ser las cosas en las que incidiríamos las instituciones de derechos humanos? Yo hice este cuadrito con obligaciones más o menos de lo que creo que podemos hacer y de lo que, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hacemos. Obviamente la garantía, adoptar siempre en todas nuestras resoluciones, en todos nuestros documentos, la visión muchísimo más, el estándar más amplio respecto a los DESCAS, seguir impulsando el protocolo facultativo del PIDES que no, México no lo ha suscrito, entonces, bueno, pues no hay manera de llevar casos contenciosos al mecanismo, pero estamos insistiendo en que esa es una necesidad en materia de DESCAS. Y, por ejemplo, pues participar en consejos y grupos de trabajo, siempre con opinión, pero sin voto, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el ordenamiento territorial y con la planificación. Luego, desde la obligación de la promoción, educar, evidentemente, hacer muchos cursos, hacer folletería, hablar de estos derechos, elaborar informes de la materia, implementar mesas de trabajo entre autoridades competentes y difundir y difundir y difundir. Seguir hablando de por qué la necesidad de conservar espacios verdes urbanos es un derecho. En la parte de la protección, creo que podemos elaborar amicus curiae porque muchos problemas que tienen que ver con el territorio y con las áreas verdes en la ciudad están ya en litigio. Ya hay un tema de organizaciones jurisdiccionales y es poco lo que se puede hacer al respecto, pero estamos como muy claros en que podemos aportar opiniones al poder, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, a través de estas figuras. También participamos siempre con mucha alegría en opiniones consultivas. Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana nos pide opinión respecto a temas ambientales, siempre estamos respondiendo. Mecanismos de justicia restaurativa, que es la visión que se quiere implementar para resolver a nivel de territorio antes de llegar a conflictos muchísimo más grandes, mediación social y una visión de profesionalización de nuestros cuadros en el área de defensa para atender casos de este tipo. Y bueno, en la obligación de respeto, pues cumplir con todas las obligaciones y ser un ejemplo de buenas prácticas. Tenemos un espacio de generación de energía de celdas y bueno, pues mantenemos nuestras áreas verdes sanas, Cecilia, etcétera. simplemente te interrumpo para darte 2 minutos más para el cierre. Ok, bueno, ya casi acabo. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad, que con la pandemia pues se vio o nos dimos cuenta que las áreas verdes son indispensables para tener salud mental y física, que son indispensables para poder verdaderamente hacer un tema de resiliencia, para contar con una renta universal, bueno, estos temas, ¿no? La movilidad, el descrecimiento y la vida en equilibrio. Y yo les quería mostrar unas fotos de la ciudad, de sus parques. Hay unas cosas muy lindas, pero voy a llegar a las horribles, voy a llegar a esto, a las tecnologías que no son más que una propuesta de negocio, que se ven bonitas, pero nadie puede pagarlas y que además capturan bien poquito carbono, que se están poniendo muy de moda y mucha gente dice, ay, pues hay que poner una azotea verde como si esa fuera la solución. También les quiero decir que está horrible esta idea de la homogenización de los espacios públicos, porque ese aumento, ese 4.1% en el aumento de las áreas verdes urbanas en la Ciudad de México, ha respondido a este modelito, a un modelito más de infraestructura, con un laguito y con cafecitos y con poca masa forestal, muy poca masa forestal. Este es el Parque Bicentenario, que es un parque donde hubo una refinería y entonces aquí hay un proyecto de biorestauración, pero que se parece a los de arriba. No son espacios abiertos. Y bueno, pues esta es la realidad de la ciudad.
sus pocas áreas verdes y luego toda esa urbanización densificada, gris y horrible, y sus tardes todo el tiempo llenas de contaminación. Y bueno, finalmente yo creo que los retos de reverdecer una ciudad tendrían que ir por acá, ¿no? Aumentar el porcentaje de espacios verdes públicos, sí, pero de espacios de calidad, aumentar el porcentaje de las necesidades energéticas cubiertas por energías renovables, o sea, dejar de depender de la energía eléctrica y del petróleo, aumentar el porcentaje de la población que use transporte público para ir a trabajar, pero pues para eso necesitamos un buen transporte público, reducir los niveles de contaminación en el aire, que esta ciudad se ha mantenido, pero no con umbrales buenos, y reducir el consumo de agua per cápita, hacer que la ciudad se antoje para caminar, porque es una ciudad muy linda, podría ser caminable, aumentar la disponibilidad de puntos de reciclaje o verdaderamente aspirar a este tema de basura cero, que es una de las políticas públicas locales, la disponibilidad para generar composta, para recuperar suelo y tener acceso más a huertos urbanos y a comercio local. Gracias. Yo con eso terminaría, y bueno, pues, espero que haya sido coherente. Muchas gracias. Un placer. La verdad que el tiempo, la tiranía del tiempo y Zoom son dos cosas que se llevan muy bien y nosotros tenemos que lidiar con ellas. A todos creo y a todas nos ha tocado moderar algún panel y debatir en esa tensión. Así que me parece que un poco quedan muchas reflexiones, ha estado muy participativo el público. Simplemente te hago unas preguntas que quedaron, estoy tratando de sintetizar. Dice Juan Carlos, no hace falta renunciar muchas veces, sino readecuar o adecuar. Las ciudades no pueden ser bosques, pero sí cómo se piensa las alternativas para el transporte, la colección energética, la erradicación de combustibles fósiles. También habla de las plantas de tratamiento cloacales. Bueno, esta necesidad de alguna manera compaginar desarrollo y vida en la ciudad, ¿no? Que es lo que estamos tratando. Te dejo esa reflexión tanto a vos, Cecilia, como a Bárbara, para que puedan dar también un cierre en 2 minutos cada una, para poder ir cumpliendo con los plazos que marca este webinario tan interesante de hoy. Voy, si quieres. Mira, yo creo que, como decía Einstein, no se pueden resolver los problemas con las mismas visiones. Y eso nos llevaría a preguntarnos, ¿por qué la ciudad no puede ser un bosque? Por supuesto, es una visión a lo mejor muy radical en términos de lo que tenemos en este momento como infraestructura y de cómo manejamos incluso nuestras aguas residuales. Pero a mí me parece que esa es la pregunta de fondo, si realmente queremos ser sostenibles, y dado que en menos de 30 años estamos diciendo que todos vamos a estar aquí, recluidos o metidos en ciudades, yo sí creo que tendríamos que ir pensándole, ¿por qué no transformar nuestras ciudades? Pues a lo mejor no en áreas naturales protegidas o en bosques frondosos y saludables, pero en algo más parecido a una campiña. A mí me gustaría, yo pienso que sí podría ser una visión radicalísima de verdaderamente transformar los espacios urbanos en espacios habitables. Nos dejas con una reflexión ahí, pensando en un futuro próximo, ¿no? Bárbara. Y yo creo que uno tiene que pensar, vuelvo a la pregunta del principio, ¿cómo y para quién se construye la ciudad? Realmente tenemos que pensar en ciudades más justas. Sí, claramente hay que incrementar los espacios verdes.
a mí me parece que esto ya es casi intuitivo, ¿no? Pero bueno, creo que es un 50% y un 50%, y el 50% construido debiera tener una mirada equitativa, justa, pensar en una ciudad que nos incluya a todos, no solamente a los sectores de mayores ingresos. En Buenos Aires pasa esto, se está construyendo para los sectores de alto poder adquisitivo, eso hace que aumente el valor de la tierra y genere una política expulsiva para los sectores más vulnerables. Entonces, cuando uno piensa en términos urbanos y ambientales, lo que tiene que entender es que es transversal, todo tiene que ver con todo, y si uno piensa una cosa, tiene que pensar la movilidad, la vivienda, la cuestión ambiental, la ocupación del uso del suelo, todo de manera conjunta, y para eso, por eso es tan importante, que creo que es donde quiero hacer el foco, es en la participación, creer que ya no estamos en una época en la que las cuestiones urbanas se definen en una oficina entre 4 iluminados y 3 desarrolladores inmobiliarios, sino que hay que abrir el juego, es decir, el mundo. Por suerte los jóvenes lo están reclamando en las conferencias internacionales por la cuestión del clima, y que la construcción de la ciudad es participativa. Si bien la democracia representativa es real, también habla de la democracia participativa, y que son instrumentos que tenemos que tomar y escuchar todas las voces. El reclamo es ese, es pensar en una ciudad participativa, eso es que cada vez que se piensa un proyecto a escala urbana, se escuche a todos, se haga lo que se llama evaluación ambiental estratégica, que es pensar los distintos escenarios, escuchando a todos los actores sociales, antes de mandar una ley para aprobación legislativa. Eso no está ocurriendo, si bien es una figura que en Buenos Aires existe, no se cumple, y lo que queremos poner el foco es que nosotros como Defensoría del Pueblo, lo que respaldamos es a todos los vecinos y vecinas que tienen el derecho a gozar del derecho a la ciudad y a participar en la construcción de la ciudad. Así que para nosotros es por ahí, es participativa, es con espacios verdes, y bueno, y es entre todos. Bárbara, muchísimas gracias. Creo que traes un tema, igual que lo hizo Cecilia y que lo hizo Laura, traes un tema que es el tema del próximo webinario, que tiene que ver con la participación. Entonces, creo que encaja justo, la participación es necesaria para la construcción. Dejo como reflexión que estos espacios participativos hay que valorizarlos, hay que tratarlos bien, y tratarlos bien implica escucharlos en serio y no que sirvan como un paso burocrático, que también había participantes que hablaban de que la burocracia legislativa no había podido dar resolución a estos problemas. Todas coincidimos. Así que nos vemos dentro de 15 días hablando de la participación en el ámbito de la ciudad. Muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un gran gusto. Saludamos a todos aquellos quienes nos han acompañado desde el público, deseando que tengan una buena semana.